Bien. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días, muchachos, señoritas. Si me dan, por favor, una conformidad que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces podemos empezar. Hoy nos han enviado el material de tejido sanguíneo. ¿Sí? Entonces, trabajemos. A ver, vamos a trabajar lo que es la sangre. La sangre. Vamos a acomodar la silla. Muy bien, empezamos. ¿Qué es la sangre? No se vaya usted a sorprender o a confundir si en el examen de admisión les ponen el tejido sanguíneo. ¿Por qué? Porque la sangre es un tejido. La sangre es un tejido. ¿Es un conjunto de células organizadas? Sí, tiene células, como vamos a ver ahora. ¿Y cumplen una función? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la función de la sangre? La función de la sangre es circular por todo el cuerpo. Circular, hacer círculos, recorrer todo el cuerpo. ¿Por dónde va? Por un sistema, una red de tuberías que son arterias y venas. Y a esas arterias y venas le llamamos pues los vasos sanguíneos, ¿no? Y la sangre va por ahí. ¿A dónde va? A todas las células del cuerpo. Absolutamente tiene que llegar hasta la última celulita del cuerpo. Y tiene que recorrer por todas las células del cuerpo. ¿A qué? ¿Para qué? Respuesta, a entregar oxígeno y nutrientes. ¿Por qué esa es su función? La función de la sangre es viajar por todo el cuerpo, repartiendo, distribuyendo, ¿no? Oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo. Ese oxígeno, ¿de dónde sale? De lo que respiramos, pues. Respiramos aire, el oxígeno llega al pulmón y el glóbulo rojo va hasta el pulmón, recoge ese oxígeno y lo lleva a la sangre. Punto número uno. Punto número dos. ¿Y esos nutrientes de dónde salen? Perdón. Esos nutrientes salen de todo lo que comemos, pues. De todo lo que comemos, todo, los nutrientes llegan hasta el intestino delgado, se absorben y todo entra a la sangre. Y la sangre transporta, junto con el oxígeno, transporta a los nutrientes para que lleguen a todas las células del cuerpo. Esa es su función. Por supuesto, para que pueda hacer este trabajo, alguien tiene que impulsar la sangre y ese alguien es el corazón, ¿no? Eso ya es la siguiente clase. Así que interesante, bien interesante ver cómo la sangre es un vehículo que transporta oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Esta sangre, a pesar de que es líquida, es un tejido. Y a usted le van a preguntar, ¿es un tejido? ¿Tejido que pertenece a qué familia? Porque nosotros hemos aprendido 4 familias, ¿no? Hemos dicho que hay tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿A cuál de estas 4 familias pertenece la sangre? Y la respuesta es tejido conectivo. La sangre es una variedad, es un tipo dentro de los tejidos conectivos. Hemos aprendido el tejido conectivo laxo, hemos aprendido el tejido conectivo denso, pues la sangre es pariente de estos tejidos conectivos.
es tejido conectivo y tiene dos componentes. La parte de células y la parte líquida. La parte de las células de la sangre está dado por los glóbulos rojos, que como ven esta figura, es la célula más abundante en la sangre, los glóbulos rojos. Luego vienen los glóbulos blancos, que a la vista nos damos cuenta que son más grandes que el glóbulo rojo. Y las pequeñas plaquetas, las pequeñitas plaquetitas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas es la parte celular de este tejido, donde las células no se tocan como en el tejido epitelial o el tejido muscular. No se tocan, están separadas en este medio líquido que se llama plasma. No hay fibras, ya no hay esa idea de las fibras de colágeno que se entrampan, ya no hay ese concepto. Entonces, como no hay esas fibras que se enredan y le dan resistencia, por eso que esto es totalmente líquido. La parte líquida de la sangre se llama plasma, el plasma sanguíneo, la parte líquida. ¿Con qué otro nombre se le conoce al conjunto de células de la sangre? Vale decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Si quiere usar un solo nombre, les llamaremos los elementos formes. Los elementos formes. Profesor, ¿también se le Así, puede llamar sólidos? o elementos ¿Sólidos? mmm, no, no, porque en realidad, bueno, sólido, no, sólido, no son líquidos, obviamente, el líquido es el plasma, ¿no? ¿Sabe qué nombre se usa también, señorita, más bien que sólido? Elementos figurados. ¿Ok? Elementos Ya, profesor. figurados o elementos formes de la sangre. Y ahí, o elementos celulares, pues. Ahí está haciendo usted referencia a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y aparte, el plasma, que es la parte líquida. Esa sí es líquida, sin fibras, el plasma. Ahora, ¿cómo hago para estudiar las células de la sangre? Las voy a tener que separar del plasma, ¿cierto? Y usted me dirá, pero profe, ¿cómo las va a separar si están todas juntas? Está todo mezclado. ¿Cómo va a separar las células del plasma? Para eso haremos lo que hacen en los laboratorios. Agarran estos tubitos de vidrio, que usted los conoce como tubo de ensayo, y sacamos muestras de sangre a la persona. Luego tapamos y colocamos los tubos en esta máquina que tiene una base adentro, precisamente es esta la base, donde los tubos van a ir ordenaditos hacia alrededor y prácticamente van echados, ¿no? Prácticamente van echados los tubitos. Una vez que ya los he colocado ahí, prendo la máquina y empieza a girar. Esta máquina se llama ultracentrífuga. ¿Por qué? Porque va a girar y girar y girar a una velocidad increíble. Digamos unos 5.000 revoluciones por minuto. Una vez que la máquina gira, eso hace, hace que se forme una fuerza centrífuga. Por eso la máquina se llama centrífuga. Porque, como nos lo explicaría el profesor de física, de tanto girar se genera una fuerza centrífuga y cuando esa fuerza impacta dentro del tubo, empuja a los glóbulos hacia el fondo. Es como si de pronto la fuerza de la gravedad aumentara dentro del tubo. Es como que de pronto las células pesaran más y se van al fondo y se van a apretar al fondo del tubo, dejando encima una parte líquida flotante, que será el plasma. ¿De verdad se puede hacer eso? Claro, es lo que está haciendo la máquina en este momento.
Una vez que para usted la máquina, pues unos 10, 15 minutos, ¿cuál es el resultado? Este es el resultado. ¡Hala! ¿Qué pasó? Hemos separado y todos los glóbulos, vale decir, glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las pequeñas plaquetitas se han ido al fondo. Es esto. Y encima quedó solamente plasma. Hemos separado los glóbulos del plasma. ¿Sí? Esa parte líquida plasma se queda flotando encima. Primera pregunta. ¿Qué es el plasma? Es la parte líquida de la sangre. Segunda pregunta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el plasma? Número 1, agua. El plasma es agua, pero por supuesto que es agua. Agua con sales minerales. ¿Y de dónde sale esta agua, profe? Esta agua sale del agua que bebemos. Cada vasito de agua que tomamos, ¿a dónde va esa agua? Al estómago y de ahí el intestino delgado, de ahí el intestino grueso. El intestino grueso absorbe el agua y lo mete a la sangre. Ahí está. Cuando entra la sangre le dice, bienvenida agua, júntate con la otra agua, ahora eres plasma. ¿De verdad, profe? Y si me tomo 5, 6, 8, 10 vasos de agua, ultracentrífuga, el nombre del equipo, ultracentrífuga. Acá está la sangre centrifugada, ¿no? La ultracentrífuga. Entonces, acá la sangre, el plasma tiene agua. Y si tomo 10 vasos de agua, profe, si tomo 10 vasos, bueno, pues más plasma, más agua. Ya mucha, profe. Si llego a tener mucha, no importa. El riñón se encarga del exceso. Así que cuando vaya toda esta sangre por el riñón dirá, oye, mucha agua, hay que sacar un poco, hay que sacar un poco, y orinamos. Esa es la historia, profe, esa es la historia del agua en la sangre o en el cuerpo. Usted toma agua, orina agua, toma agua, orina agua. Pero no es que de frente se vaya a la vejiga, pues tiene que pasar por la sangre primero. Y cuando esté en la sangre, será parte de mi plasma. Así que el plasma es agua con sales minerales. ¿Qué más hay en el plasma? Proteínas propias de mi sangre. Y esas proteínas propias de mi sangre se llaman proteínas plasmáticas, jóvenes. Se llaman proteínas plasmáticas. Entre estas proteínas plasmáticas, la más importante de estas proteínas se llama albúmina. Usted tiene albúmina, yo tengo albúmina. La albúmina está en la sangre, en mi plasma. ¿Y por qué es importante la albúmina? Porque la albúmina es la que nos ayuda a transportar nutrientes, a transportar hormonas. Mire, gracias a estas proteínas, las albúminas, se logra transportar lípidos, hormonas, esteroides, nutrientes, medicinas que tomamos y tienen que viajar por la sangre, viajan aferradas a las albúminas. ¿Sí? Así que además de agua, no es agua pura, hay agua, minerales, proteínas propias del plasma como las albúminas, la más importante. No es la única, pero sí la más importante. Y finalmente, nutrientes. Muchachos, todo lo que comemos va al plasma. Todo. Ah, si no sirve, si comí algo y no sirve, ni lo absorbo, lo defeco. Lo que defecamos es lo que comí, procesé, pero ni siquiera lo absorbí ni lo metí a la sangre. ¿Para qué? Si no sirve. Avanza, avanza, avanza y mañana ¡pum! Lo boto. Las heces. Pero lo que sí sirve entra al plasma. Así que el plasma es agua, sales minerales, proteínas y los nutrientes que hemos comido, ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, vitaminas, todo está acá. ¿Correcto? Bien. Pregunta.
Profe, ¿y de qué color es el plasma? El plasma no es rojo. Pero la sangre es roja. Sí, pero he separado los glóbulos del plasma. Y veo que el plasma es de un color amarillito, amarillito, como una manzanilla. Cuando usted prepara una manzanilla, así es el plasma. ¿Ok? Y lo rojo está en los glóbulos rojos, pues. Y como los he separado y los he mandado al fondo, nada, el plasma no se ve rojo. A no ser que lo vuelva a mezclar todo, ahí sí. Conclusión, el plasma no es rojo. Entonces, ¿por qué la sangre es roja? Por los glóbulos rojos, pues, pero ya lo separé. ¿Correcto? Bien, esa es mi idea de sangre. ¿Y qué se fue al fondo? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, formando todo un paquete bien compacto acá. ¿Sí? Cuando hacemos esa separación de elementos formes al fondo y plasma encima, yo podría volverme un poco matemático y decir, oye, a ver, ¿cuánta sangre te han sacado? No sé. Y la verdad, no sé cuánto me habrán sacado. Pero si yo pongo una marca acá y digo, mira, todo esto es lo que me han sacado. Ah, ya, entonces ahí vamos a marcar y vamos a decir que todo esto ha sido el 100%, ¿ok? 100%. Del 100%, ¿qué porcentaje es célula y qué porcentaje es plasma? Profe, mitad. Mentira. En una sangre buena, en un sujeto sano, si hacemos porcentaje, la columna de células apretaditas que se formó de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas debe representar un 45% del total de sangre. 44, 45%. Y el 55% sobrante, plasma. ¿Eso es lo normal? Eso es lo normal. Profe, ¿no puede ser mitad? No. Lo normal, correcto en sangre humana, un 44, 45% la parte celular y un 55% plasma. Cuando usted separa la sangre en sus dos componentes y se expresa en ellos en porcentaje, eso se llama hematocrito. Hematocrito. Si a usted le dicen, oiga, usted tiene un hematocrito de 45%. A ver, usted tiene un hematocrito de 45%. Ah, perfecto. Perfecto. Profe, a mí me han dicho que tengo 44%. Está bien. O profe, a mí me han dicho que tengo 41%. Está bien, 41%. ¿No está muy bajo? No. Pero si alguien viene y me dice, profe, me han dicho que estoy en hematocrito de 30%. Cuando pues, 30% estarás por acá de glóbulos. Quiere decir que el 70% es plasma. Oye, tu sangre está aguada, te faltan glóbulos. Eso nomás ya me está indicando que faltan glóbulos. Y como el glóbulo más abundante es el glóbulo rojo, está faltando glóbulos rojos. Ya mi sospecha casi confirmada es que esté anémico. Está anémico. Anemia, ¿no? Un primer indicativo entonces es el porcentaje de esta columna, el hematocrito. ¿Correcto? Bien. Características físicas de la sangre. Aquí hay un par de correcciones que hacer en esta lámina. Uno, la sangre es más viscosa que el agua. Obvio, la sangre es espesita, viscosa, pues, ¿no? Dos, temperatura normal de la sangre. Correcto. La temperatura de la sangre es la temperatura del cuerpo. Aunque lo correcto es decirlo al revés, como bien dice Zita Velázquez. La temperatura del cuerpo es la temperatura de la sangre. Y la temperatura normal es 37 grados centígrados. ¿No es cierto? 37 grados centígrados. Cuando yo le tomo la temperatura a usted, le estoy tomando la temperatura de su sangre. ¿Y cómo, profe?
Le pongo el termómetro debajo de la lengua. ¿Y qué hay debajo de la lengua? Mire usted ahora en el espejo. Ahora usted se va a mirar debajo de la lengua y va a ver que ahí tiene unas venas. Y esas venas son muy delgadas y en ninguna otra parte del cuerpo humano hay unas venas que estén tan superficiales como las que están debajo de la lengua. Ni siquiera estas jóvenes, donde nos sacan la sangre, ni siquiera estas venas. Cuando yo pongo la parte plateadita del termómetro debajo de su lengua, la estoy poniendo encima de esa vena y estoy tomando la temperatura de la sangre. Y si me dice que está a 37 grados centígrados, le diré, estás a 37 grados, estás bien, no tienes fiebre. Profe, la pistolita que nos ponen acá, no sé. No le puedo explicar cómo funciona esa tecnología, la desconozco, pero no sé cómo la pistolita puede medirme la temperatura si ni me tocan, ¿no? La ponen en la oreja, la ponen en el cuello, la ponen en la mano, luego pusieron una pistola en la cabeza. ¿Qué tal? No sé, no sé, pero, en conclusión, la temperatura del cuerpo es la temperatura de la sangre. Y normal es 37, pues 36.5, pero 37 grados Celsius normal. ¿Sí? pH. No me va a decir que no sabe lo que es pH. No se lo acepto. Porque el profesor de biología se lo ha explicado. Más adelante, el profesor de química se va a lucir. Uy, cuando haga la clase de ácidos y bases, que es su clase favorita. Ácidos y bases, wow, ahí se va a lucir y va a hablar del pH, que es el grado de acidez de una sustancia. Así se lo dijo el profesor de biología. Medir el pH, que significa, ¿qué es esto? Medir el pH, que significa potencial de hidrógeno, es medir el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia. ¿Cierto? Y en el caso de la sangre, ¿cuánto es el pH normal? 7.4. ¿Ya? Entonces usted se acuerda de su clase de biología y dice, si fuese 7 sería neutro. 7 neutro. 7.4 está un poquito por encima. Entonces es ligeramente alcalina. La sangre es ligeramente alcalina. ¿Correcto? Representa el 8% del peso corporal total. No, eso es en los niños. En los niños, en los bebés, puedo de alguna manera tratar de averiguar cuánto es el peso de su cuerpo, ¿no? La cantidad de sangre, pesándolo al niño y a ese peso le saco el 8%. 8% del peso, por ejemplo, que el niño pese, que el niño pese 20 kilos. Que el niño pese 20 kilos. ¿Cuánta sangre tiene? Ay, profe, de una manera rápida, empírica, 8% de 20. 2 por 8, 16, 1.6 litros, profe. ¿Cómo sabes? Una regla, ¿no? Un poco práctica, empírica, que se aplica más en niños, no en adultos. Porque en adultos, ¿cuánto es la cantidad de sangre normal? Eso se llama volemia. Volemia. Volumen, cantidad. Emia, sangre. Volumen de sangre. Eso es volemia. En mujeres y en varones, el volumen normal de sangre en un sujeto adulto, normal, promedio en la humanidad, 5 litros. 5 litros. Que puede ser un poquito más en el hombre, poquito menos en la mujer. Y esto no es machismo. Sucede que el hombre no menstrua.
El hombre no da luz. La mujer sí. Entonces su cuerpo se va ajustando a unas cantidades poco menores de sangre, ¿no? Pero lo lleva muy bien, ¿sí? Si sacamos un promedio de la bulimia en el adulto, 5 litros va a decir usted. Profe, un niño lo peso y le saco el 8%, pero en el adulto, 5 litros. ¿Dónde se forma la sangre? Ya yo sé, ya entendí que el plasma no se forma, sino que sale del agua que tomo, ¿no? El agua que tomo, plasma. Pero los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son todos estos, y las pequeñas plaquetitas, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forman las células de la sangre? Y su respuesta va a ser, todas las células de la sangre, todas, los glóbulos rojos, aquí, los glóbulos blancos, que son todo un ejército, y las pequeñas plaquetas, todas proceden de una misma célula. ¿Quién? La célula madre. La célula madre pluripotencial. La célula madre, la stem cell, que conocimos en la clase de tejido conectivo, la que se transformaba en las demás células del tejido conectivo. Esta célula madre se transforma y da origen a las plaquetas. Por otro lado, da origen a los glóbulos rojos y por otro lado, da origen a los glóbulos blancos. Pero al final, todo procede de células madre que se encuentran donde, preguntan todos los exámenes de admisión. Células madre que se encuentran en la médula ósea roja. No puede decir solamente médula ósea. ¿Por qué, profe? Porque está incompleta la respuesta. Tiene que decir médula ósea roja. ¿Y por qué roja? ¿Por qué roja? ¿Hay otra acaso? Sí. En un hueso como el fémur, en un hueso largo como el fémur, vemos en el interior un tejido blandito. Los huesos son duros como un palo, ¿no es cierto? Es tejido óseo. Pero adentro alojan a un tejido blandito que se llama médula ósea. Por favor, muchachos, muchachas, nunca vaya a decir solamente médula. Ah, profe, se supone. No, 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 no hable así. Porque médulas en el cuerpo hay un montón, como vamos a ir viendo. Ah, un montón. Si yo quiero referirme a la de los huesos, tengo que decir médula ósea. ¿Pero cuál? Porque hay dos. Una es esta, que se encuentra en esta parte larga de este hueso que es el fémur, donde hay un canal hueco y esta médula lo rellena, ese canal. Resulta que esa médula es amarilla. ¿Por qué? Porque es grasa, purita grasa. La misma grasa del rollo. Tejido graso, tejido adiposo. Triglicéridos, dirá el profesor de biología. Esta grasa le llamaremos médula ósea amarilla. Médula ósea amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque se ve amarilla. ¿Y por qué? Porque es pura grasa. ¿Y qué tiene que ver la médula ósea amarilla con la sangre? Nada. No tiene nada que ver con la sangre, nada. En cambio, la otra médula ósea
es la que se encuentra en los extremos del hueso, donde el hueso es poroso, poroso, parece una maderita polillada. Todos han visto esto, nadie me va a decir que no. Todos han visto esto en un hueso de algún mamífero que nos hayan puesto en la comida. Nadie vaya a decir, hueso de pollo. No, pollo es un ave. No tiene nada que hacer acá un ave. Pero si lo ha visto en un hueso de chanchito, un hueso de carnerito, un hueso de la vaca que nos ponen en la sopa, se ve así, poroso. A ese hueso poroso se le llama hueso esponjoso. Porque por los huequitos parece una esponja, no porque sea blandito. Y en cada huequito del hueso esponjoso, ahí se encuentra la médula ósea roja. O sea que hay médula ósea amarilla, que es grasa, y médula ósea roja. Esa médula ósea roja, oiga, es de un color rojo muy intenso, ya casi morado, ya. Se encuentra pues en los pequeños huequitos del tejido óseo esponjoso. Profe, ¿y qué hay dentro? Unos grumitos de médula ósea roja. Ahí está la célula madre sanguínea. Ahí vive. Y ahí se transforma en glóbulos rojos, en glóbulos blancos y hasta en plaquetas. Moraleja. Todos los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, tienen su origen en las células madre que se encuentran en el médula ósea roja de los huesos. ¿En qué huesos, profe? En prácticamente todos los huesos del esqueleto. Prácticamente todos los huesos del esqueleto. No digo todos, porque los pequeñitos de la mano no. Pero, oigan, casi todos. No solo el fémur. ¿Y cómo se llama esto de formar sangre, profe? ¿Cómo se llama esto de dar origen a los elementos formes de la sangre? Se llama hematopoiesis. Hematopoiesis, que viene de sangre. Hematoma, hemorragia, sangre, poiesis, formación. Poiesis es formación. Formación de la sangre, formación de los elementos formes de la sangre. Eso es la hematopoiesis. ¿Dónde? Médula ósea roja de casi todos los huesos del esqueleto. ¿Ok? Muy bien. Esta clase se la vamos a dedicar principalmente al glóbulo rojo. Profe, ¿tiene que hacer todo? No. Vamos a dedicársela principalmente al glóbulo rojo porque lo necesito para que después podamos entender la siguiente clase, que es corazón. Y al glóbulo blanco haremos una mención al final muy rápida. ¿Por qué, profe? Porque de glóbulos blancos ya lo he dicho. Lo repito, tendremos una clase súper especial solamente de ellos cuando hablemos del sistema inmunológico. Hablar del sistema inmunológico es hablar de los glóbulos blancos. Entonces, como vamos a tener toda una clase y vamos a ver cómo hacen los glóbulos blancos, porque ese es el sistema inmunológico, es eso. Hoy vamos a hacer una mención nomás de ellos, ¿ok? Pero sí vamos a hablar del glóbulo rojo. Así que, punto número 1, los glóbulos rojos. ¿Listos? Va. Los glóbulos rojos son células pequeñas de la sangre, redonditas, planitas, parecen botones, ¿no? Parecen botones sin hueco, unos botoncitos, pero que no tienen hueco. A ver, sí, parecen botoncitos, pero sin hueco. Profe, ¿por qué se ve hundido?
porque son hundidas. Parece que con el dedo lo hubieran hundido, ¿no? Y la superficie es hundida. Muchachos, por favor, señoritas, si estuviese acá el profesor de química, de física, de física, y viera la superficie del hueso hundida, ¿qué diría? Diría que esta es una superficie cóncava o convexa. ¿Qué palabra usaría? Ya me contestaron ya. ¿Cómo describir algo que es hundido como un hueco? ¿Con la palabra cóncava o la palabra convexa? Muy bien, cóncavo. Cóncavo. Esta es una superficie cóncavo. Lo contrario, cuando sobresale, eso es convexo. Cuando sobresale es convexo. Cuando es un bulto, como un chinchón, ¿no? Eso es convexo. Pero acá está hundidito, esto es cóncavo. Yo le cuento cómo decía mi profesor. Mi profesor decía así: oye, esto está hueco, ¿no? Sí, profe, está hueco. Hay una cavidad con cavidad. Oye, ¿quién se va a olvidar así? Cóncavo. Así que el glóbulo rojo es cóncavo, sí. Y si lo volteo, también es cóncavo. ¿Qué? ¿Por los dos lados? Sí, por los dos lados. Por eso, si tú agarras un glóbulo rojo y lo ves de perfil, vas a ver por acá, cóncavo, y por acá, cóncavo. Redondo y planito como un disco, cóncavo y cóncavo, doblemente cóncavo. Ahora ya sé por qué se dice que los glóbulos rojos son discos bicóncavos. Porque son doblemente cóncavos, profe. ¿Y cuánto mide? ¿Qué? ¿El glóbulo rojo cuánto mide? Profe, no va a aprender que, no va a pretender que me aprenda el tamaño de todas las células del cuerpo humano. No. A no ser que usted quiera estudiar carreras donde va a estudiar anatomía y tejidos y células, y porque le gusta y porque usted cree que va a ser feliz, entonces estudie y se va a tener que aprender todito sin quejarse. Pero a un postulante yo no le voy a pedir pues, que se aprenda el tamaño de todas las células, no, pero sí del glóbulo rojo y del glóbulo blanco. ¿Por qué, profe? Porque lo preguntó San Marcos, tamaño del glóbulo blanco. No se asuste. Usted no viene a clase a asustarse, no se ha inscrito para asustarse, sino para que alguien le diga qué es lo que preguntan y cómo es que preguntan, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar pues que iban a preguntar el tamaño del glóbulo blanco? Pues bien, yo le voy a pedir que no se asuste, no me voy a aprender el tamaño de todas las células, hasta ahora no le he dicho el tamaño de ninguna. Hemos estudiado tejido muscular, epitelial, y yo no he dicho el tamaño de las células. Pero del glóbulo rojo y del glóbulo blanco sí se va a acordar, por favor. Anótelo bien y se va a acordar. El diámetro de un glóbulo rojo humano es 7.5 micras. Sí, señora Suriela, tiene usted razón. 7.5 micras. Es de las células más pequeñitas del cuerpo humano. Como bien dice su compañera, tiene que entrar hasta el último rinconcito del cuerpo. Tiene que ser pequeñita. No puede ser una célula grande. ¿No? Es correcto. Es correcto. Acá hay un par de correcciones que hacer en esta lámina. No he tenido el tiempo de hacerla en el transcurso de esta clase, pero se las voy a decir. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los glóbulos rojos? Eritrocitos. Eritrocitos, llamados también hematíes. Eritrocitos o hematíes. Erito significa rojo, cito, célula. O hematíes. Los tres son sinónimos. Glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes. Origen, médula ósea roja de los huesos. La médula ósea roja. Ya lo sabemos, médula ósea roja. Forma, discos bicóncavos. Discos bicóncavos, ya lo sabemos. Tamaño,
entre 7 a 8 micras, 7.5 micras, pues ya, 7.5 micras. Cantidad, ajá, de los elementos formes, el glóbulo rojo es el que más hay en la sangre. ¿Cuánto, profe? 4 a 5 millones de glóbulos rojos por cada mililitro de sangre. De 4 a 5 millones por cada mililitro de sangre. Una enorme cantidad. De 4 a 5 millones por mililitro de sangre. Es el más abundante en la sangre. Color, rojo, pe. El glóbulo rojo, azul va a ser. Profe, no sea malcriado. Es rojo, ¿por qué? Porque usted sabe desde primaria que el glóbulo rojo tiene una proteína que se llama hemoglobina. Y ahora me va a aprender usted la hemoglobina porque es en la clase de hoy. La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre. ¿Me está mirando? ¿Me está mirando? Y la hemoglobina no está en el plasma. Sí, profe. No. ¿Acaso les dije que el plasma era rojo? No le estoy diciendo que el plasma, cuando lo separo de los glóbulos, el plasma solo es agua y se ve de un color como de un manzanilla, medio amarillito, verdecito. Eso es el plasma. El plasma no es rojo, porque la hemoglobina que hoy va a aprender no está en el plasma, está dentro del glóbulo rojo. Profe, o sea que la sangre es roja por los glóbulos rojos, y el glóbulo rojo es rojo por la hemoglobina. Eso es. Tiempo de vida. Esto es clave. ¿eh? Hoy le voy a contar. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Quiere decir, desde el momento en que el glóbulo rojo sale de la médula ósea roja, del hueso, sale, se mete a la sangre, empieza a trabajar, ¿no es cierto? A transportar oxígeno y todo. Y viaja por todo el cuerpo, pues tiene un tiempo de vida, no puede estar para siempre. Tiene un tiempo de vida. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo en la circulación? Respuesta. Acá dice 120 días. Y usted me dirá, sí, profe, la separata dice 120 días y todos los libros dicen 120 días y hemos visto en internet que dice 120 días. No. Profe, usted enseña mal. No. Si yo me quedo con eso de 120 días, entonces voy a decir que vive exactamente 120 días, ni un día más, y el día 120 se muere o lo destruye. No es verdad. Los glóbulos rojos no es que vivan 120 días, sino un periodo que puede ir entre los 90 y los 120 días. A veces 90 días, 3 meses y ya el glóbulo rojo ya está viejita. Otra vez se llega hasta 120 días o un poquito más. ¿Correcto? De 90 a 120 días. O como dice acá, de 3 a 4 meses. No días, han puesto días, se malograron todo, ¿no? 3 a 4 meses. 90 a 120. Ah, profe, por un mes. No, 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 escúchame, escúchame. Escúcheme, por favor. Escúcheme. La Universidad del Callao, la Universidad Nacional del Callao, que está acá a pocas cuadras de mi casa, ¿no? Porque como usted sabe, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Pacífico, la pacífica provincia del Callao, ¿no? Acá todo es paz y tranquilidad. Eh, la Universidad Nacional del Callao, su examen es bien interesante, ¿ah? No voy a pensar que es un examen así, no, 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 no. Muy buenas preguntas de biología y anatomía, a pesar que la única carrera en el área de la salud que tiene esta universidad es enfermería. Y le ponen preguntas muy interesantes de anatomía, muy interesantes de biología. Sí. Un año, la Universidad del Callao preguntó así:
tiempo de vida del glóbulo rojo en la circulación. Alternativas. A, 90 días. B, 70 días. C, 50 días. D, 30 días. E, 7 días. Profe, ¿no había 120? No. ¿Qué pasó ese 90, año? profe. Claro, claro. Ese año, le cuento, señorita, ¿qué pasó? Pasó que los postulantes vieron la pregunta y, bueno, se habrán confundido. ¿Qué sería? El asunto es que después se fueron en mancha a la academia. Pues, ¿no? En ese tiempo no había pues ahora la cuarentena, ¿no? Así que se fueron a la academia a reclamar, a armarme la bronca. Profe, mire lo que ha preguntado, callado. A ver, tiempo de vida de los glóbulos rojos, 90, 70, 50, 30, 7 días. Ah, mira, qué fácil. Marcaron, ¿no? Les pregunto. No, profe, no la contesté. Yo tampoco, dijo una señora. Oye, ¿por qué no la has contestado? Porque no hay clave, profe. ¿Cómo que no hay clave? No está 120. Y el glóbulo rojo vive 120 días, me dijeron. Entonces yo les dije, jóvenes, ¿yo qué les dije en clase? No, profe, pero el glóbulo rojo vive 120. Pero yo qué les dije en clase. Pero, profe, en el libro dice 120 días y en internet dice, o sea, tú le crees más a internet que a mí. ¿Qué les dije en clase? Revisa el cuaderno. Y ahí está, de 90 a 120 días. Usted revise todas las páginas de internet, 120. Y es verdad, pues hay alumnos hasta ahora que le creen más a internet que al profe. Hasta ahora hay muchachos que me ponen, pero profe, yo he visto en internet, me dicen, como diciendo internet es más que usted, profe. Cuidado. No porque yo me moleste o me ofenda, sino que usted sabe que internet está lleno de cada tontería, oiga, no puede estar creyendo todo lo que ve ahí. Y algunos datos no son, por ejemplo, ¿no? Que diga así, vive 120 días. No, vive en un periodo que va de 90 a 120. ¿Qué hizo Callao? No puso 120, puso 90. Y este grupo de postulantes, sabiendo, no lo marcaron. Yo sé que todos ustedes hubieran puesto 90, 90 días. Estése muy atento. No vaya a ser San Marcos lo mismo. Pregunte y les ponen a 95. Bueno, no, 96. Ya, pues, por ahí va. No puede poner 90 y 120. No, pues, eso ya no es objetivo. No puede hacer eso. ¿Ya? Tiene que estar muy atento. Viven entre 90 a 120 días. Acuérdense mucho de esto. Yo se lo digo porque ya ha sucedido. Tenemos la experiencia en la Universidad del Callao y puede volver a pasar. Y la función del glóbulo rojo, pues, es transportar oxígeno. Todos, todas, atentos. Profe, ya sabemos que el glóbulo rojo tiene un diámetro de 7.5 micras y que es bicóncavo. Sí, ya sé, pero dígame qué hay dentro. ¿Qué hay dentro? Claro, esto es una célula o no. Sí es una célula. Entonces, ¿esta es la membrana celular? Sí. ¿Citoplasma? Sí. ¿Y qué más hay adentro? ¿Hay retículo endoplasmático? No. ¿Mitocondrias? Menos. ¿Aparato de Golgi? Olvídate, no tiene. ¿Núcleo? Tampoco. ¿Ribosoma? Ah. ¿Qué, profe? ¿No tiene nada adentro? ¿No? Profe, ¿qué está hablando? No puede ser una célula hueca. Hueca no es. Pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene P. ¿Y el núcleo? No. Lean. Muchachos, cuando estamos en la médula ósea roja,
ahí está la célula madre, la stem cell, y la célula madre es una célula hermosa, bella, preciosa, es la célula madre, como todas las madres. Es, es una célula con su membrana celular, su citoplasma, su núcleo, sus mitocondrias, su aparato de Golgi, sus ribosomas, todo. Es una belleza de célula, completita ella. Pero cuando la célula madre se tiene que convertir en glóbulo rojo, ya sabe que se va a sacrificar. Y la célula madre dice, ay, me tengo que convertir en glóbulo rojo. Bueno, ahí vamos. ¿Y qué hace esta célula? Comienza a destruir sus organelas, a autodestruir sus organelas. Destruye su aparato de Golgi, destruye sus mitocondrias, destruye los ribosomas, destruye el retículo endoplasmático. ¿Qué le pasa, profe? Y al final destruye el núcleo. ¿Y cómo se queda? Prácticamente vacía y sin núcleo. O sea, se quedó como una célula anucleada. ¿Qué significa anucleada? Sin núcleo. Sin núcleo. Ya estoy leyendo sus preguntas, no crea que no. Profe, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué quitó todo hasta el núcleo? Ah, para tener más espacio. ¿Espacio para qué? Para poderse llenar de esa sustancia roja, porque eso es lo más importante en el glóbulo rojo. Y esa sustancia roja es la hemoglobina. Para poder meter más hemoglobina, sacrifica todo, hasta el núcleo, fuera todo, entra hemoglobina. Por eso, dice acá bien claro, el glóbulo rojo maduro ya en la sangre es una célula sin núcleo, o sea, anucleada. ¿Cuál es la única célula del cuerpo humano que no tiene núcleo? Glóbulo rojo, eritrocito, hematita. La única célula del cuerpo humano que no tiene núcleo. Glóbulo rojo. ¿Correcto? Profe, ¿y en otras especies? No sé. Ah, claro, tuvo, cuando todavía recién se estaba formando, cuando la célula madre estaba recién transformándose en glóbulo, tenía su núcleo hermoso, lo pierde y se queda anucleado. Tuvo, ahora ya no tiene. Es la única, la única. Ni organelas, ni nada, ¿no? Pero se rellena de hemoglobina. Ese es el glóbulo rojo. ¿Cómo será en otras especies? Me preguntaron temprano y le contesté con toda franqueza, no sé. ¿Qué no sabe, profe? No sé, pe. Estamos en anatomía, yo no sé cómo será en otras especies, si tendrán núcleo o no. Profe, tiene que saber. No sé, pe. Disculpe mi ignorancia. Lo que sí sé es que en muchos mamíferos ocurre esto de que el glóbulo rojo no tiene núcleo. Pero en aves sí, en reptiles sí. Yo preferiría preguntarle esto a nuestro experto, que es el profesor José Barbosa, ¿no? Nuestro amigo. Ah, que no, no, en otras especies sí, pero, a ver, pero en nosotros no. ¿Ok? ¿Quién es el glóbulo rojo entonces? Es una célula con forma de disco bicóncavo anucleado de 7.5 micras de diámetro, con un tiempo de vida de 90 a 120 días en la circulación, que se forma en la médula ósea roja de casi todos mis huesos. Así estoy resumiendo lo que estoy aprendiendo del glóbulo rojo. Y ahora, lo crucial, lo fundamental, ¿no? ¿De qué está lleno un glóbulo rojo? De esta sustancia que lo hace verse roja.
Y esa sustancia es la hemoglobina. Hemoglobina. Es el pigmento rojo de la sangre que se encuentra no en el plasma, lo digo por última vez, no en el plasma, sino dentro de los glóbulos rojos. ¿Y qué es la hemoglobina? Como diría nuestro amigo, el profe de biología, la hemoglobina es una proteína, pero es una proteína heteroproteína. Dígame si es verdad o no que el profesor de biología les ha dicho que la proteína es una cadena de aminoácidos. Sí, profe, que es una cadena de aminoácidos y enlaces peptídicos y todo eso, ¿no? Muy bien. Pero si una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿qué cosa es una heteroproteína? Una heteroproteína, vamos a agarrar este cargador. Si esta es la proteína, una proteína es una proteína. Pero una hetero significa diferente. Una heteroproteína es cuando la proteína tiene pegada otra molécula que no es proteína. Y así trabaja. Trabaja proteína con su parte no proteína pegadas como imán. Así. Bueno, es un enlace. Pues. Esa es una heteroproteína. Repito, proteína pura, heteroproteína. Oh, profe, ¿y cómo le llama el profe de biología a este pedacito pegado acá que no es proteína? Ah, le llama grupo prostético. ¿Qué? Grupo prostético. Cuando una proteína tiene un grupo prostético pegado, bueno, ese pedacito que no es proteína, eso lo hace heteroproteína. La hemoglobina, ¿por qué? Míreme este chiste, ¿ah? Chiste, ¿ah? No se rían. La hemoglobina, ¿por qué es una proteína heteroproteína? Porque tiene su parte proteína y tiene su grupo prostético. Vamos, todos. ¿Cómo se llama la proteína de la hemoglobina? Se llama globina. Oh, pues, profe, haga la clase en serio. En serio. La proteína de la hemoglobina se llama globina. Pues esa es la proteína. Profe, el chiste. ¿Y cómo se llama el grupo prostético, el que está pegado ahí? Se llama M. ¿De verdad? Sí. El grupo prostético se llama M y está pegado a la hemoglobina. ¿Cómo se llama M más globina? Hemoglobina, profe, lárguese. Se llama hemoglobina. Y en este momento usted se va a aprender de memoria lo que es el M. No, profe, me voy. Sí, ay, cierra y anda. Se quedan los que vamos a aprender. A ver. M es la parte que no es proteína. Globina es la proteína, Profe, ¿y el M? M, M significa sangre. Tiene hemoglobina, hemorragia, hematoma, que es el hematólogo, es el especialista en sangre. ¿No? Hemograma, hemoglobina. M es sangre. ¿Cómo es un M? Preguntan todas las universidades del Perú, empezando por San Marcos. Aquí está. Esto es el M. Guácala, química. Sí, muchachos, su curso favorito. Todos bien sentados, por favor, sus ojos bien abiertos. Esto es un M. ¿Y cómo está formado un M? Un M está formado por unos anillitos que aquí lo ves. Profe, yo no veo nada. Acércate. Estos de acá son unos... ¿Cuál, profe? Esto que estoy encerrando acá. Para que lo entiendas mejor, hemos sacado uno de estos anillitos y aquí está. Aquí está. Cuando usted está en su clase de química,
que es su curso favorito, ahí sí todos atentos, ahí sí todos felices en química, su curso favorito. Usted sabe que su profesor de química, cuando hace estas figuras, son anillos de carbono. Usted sabe que esto es su química orgánica y son sus anillos de carbono. Y el profesor de química dice, a ver, carbono aquí, carbono acá, van dos, tercer átomo de carbono, cuarto átomo de carbono, y aquí en la puntita de este pentágono debería ir un quinto átomo de carbono. Eso existe. Pero en este caso, este carbono lo reemplazaron por otro átomo, nitrógeno. ¿Por qué, profe? Porque así es. ¿Ya? Entonces, este anillito que lo vas a ver mucho en química, como un pentágono, y usted dice carbono, 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 nitrógeno. Este anillito tiene nombre propio y se llama pirrol. Anillo pirrol. Esto es un anillo pirrol. Aquí en el grupo San Marcos, con todo respeto, le llamamos pirrolito. Un pirrolito, ¿ok? Bien. Cada vez que yo veo un pentágono, que no me pongan nada acá. Cuando uno es principiante, carbono, carbono, doble enlace, carbono, enlace. Sí. Ay, pero cuando usted ya sabe, acá va carbono, acá va carbono, acá va carbono, carbono, y acá lo han reemplazado por nitrógeno, es un pentágono, doble enlace, este es un pirrol. Para formar el necesito 4 de estos pirroles. 4, profe, 4 pirroles. A ver, acá están. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde? Acá, acérquese, pues. 1, a ver, mire bien, ¿ya? Mire bien, ¿ah? 4 de estos pirrolitos. 1, ya lo vi, profe, ahí está el nitrógeno. 2, ajá, ya lo vi también, ahí está el nitrógeno hacia adentro, ¿no? 3, mira, el nitrógeno hacia adentro. 4, ¡ala! Ahí están los 4 pirrolitos, profe. Y alguien preguntará, profe, ¿y qué es estas rayitas de acá? Enlace, pues muchachos, enlace químico, enlace covalente. Y acá también enlace, y acá enlace y enlace. Hablemos como hablamos en el grupo San Marcos. ¿Qué veo acá? 4 pirrolitos jugando a la ronda, jugando al arroz con leche, agarraditos de la manito, los 4 niños jugando a la ronda. Por favor, ¿cómo se llama este anillo químico? O mejor, ¿cómo se llama esta ronda? De 4 pirrolitos agarraditos. Se llama porfirina. San Marcos, ¿eh? Esto es una porfirina. Eso es la porfirina. 4 pirrolitos jugando al arroz con leche. Haciendo su ronda. Ahora pregunto, profe, ¿y por qué los pirrolitos se acomodan con los nitrógenos mirando hacia el centro? Respuesta, es que los 4 nitrógenos de los 4 pirrolitos se quieren sujetar los 4 a la vez, los 4 a la vez se quieren sujetar de un átomo central. O sea, acá falta un átomo. Y cuando ponga ese átomo, los 4 nitrógenos se van a agarrar de ese átomo. Pregunta en todas las universidades del Perú, comenzando por San Marcos, ¿quién es ese átomo que va al centro de la porfirina para formar el M? ¿Quién es ese átomo central? Y usted va a contestar, hierro. Hierro. Profe, ahora sí me doy cuenta. Ya lo viste, ¿no es cierto? Sí, profe, mire. Pirrolito, pirrolito número 2, pirrolito número 3, pirrolito número 4. Lo demás se están agarrando en las manitos, su enlace, están jugando la ronda. Y todos buscan por un enlace cogerse de un átomo central. Y ese átomo central es hierro. Cuando el átomo central en una porfirina
es hierro, ahora la porfirina se llama Hem. Y ese es el Hem que lo voy a juntar con globina, que es una proteína, para formar la hemoglobina. He dicho. ¿Fácil o no? Profe, ¿y por qué han puesto esto acá? ¿Por qué han puesto esto acá qué? Esto es la clorofila, profe. Sí, ven. ¿Y qué tiene que hacer la clorofila en esta clase? Nada. Que no la ponga, pues, profe. Estamos hablando de anatomía, el glóbulo rojo y mete la clorofila, el profe. Oiga, no es mi culpa. San Marcos, en una misma pregunta, un mismo año, metió a los dos. ¿Qué? En una misma pregunta, San Marcos, en un mismo año, metió las dos moléculas, clorofila y hemoglobina. ¿Por qué crees que acá los ve juntos, acá los ve juntos y en todos los libros los retratan juntos? Profe, yo sé que la hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre. Está en la sangre, está en el glóbulo rojo, está en sangre. Y yo sé, profe, porque yo sé que la clorofila es el pigmento verde de las plantas, está en las hojas, es para que las hojas hagan fotosíntesis, profe. ¿Qué tiene que ver la hoja haciendo fotosíntesis con la sangre de un animal? Nada. Entonces, pues, profe, pero mira, cuando se estudia la parte bioquímica, la parte molecular, compara la hemoglobina, el M, con la clorofila. Oh, profe, son igualitas, ¿no? Sí, pues. Mira la clorofila, por favor, miren la pirrolito, 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 con sus nitrógenos apuntando hacia el centro, jugando a la ronda. Oiga, profe, ¿esto es una porfirina? Claro, es una porfirina. Esa ronda se llama porfirina. Y acá también, claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el átomo central. Siempre en las porfirinas hay un átomo al centro, muchachos, que es como el eje de un molino, pues, ¿no? Como los molinos de Sancho Panza, de Don Quijote. Tiene que haber un eje para que esto gire. Y siempre al centro, en ese eje, va un átomo. Siempre. Lo veo acá y lo veo acá. ¿Quién es ese átomo que va al centro en el hierro? Y la pregunta del examen, ¿y quién es ese átomo que va en la clorofila? Y todos marcarán magnesio. Magnesio, profe, magnesio. Mira, pirolito, pirolito, hierro. Mira, clorofila, pirolito, 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 magnesio. Uno rojo, el otro verde. Ah, no veía que es rojo por el hierro y verde por el magnesio. ¿Entendéis? Muy bien. Queda ahí. Entonces la hemoglobina es una molécula que tiene dos partes, hem y globina. La globina termina en ina porque es una proteína, cadena de aminoácidos. Pero el hem es la parte prostética, es el grupo prostético pegado a la globina. ¿Y el hem cómo está formado? Por 4 anillos pirroles unidos en una ronda que se llama porfirina. ¿Sí? Y al centro, un átomo, del cual se sujetan los 4 pirolitos. En el hierro. En el hierro. Listo. Oh, profe, y en la clorofila cambias hierro por magnesio. Y algunas cositas más, por supuesto, pero mira que mucho coincide, ¿no? En tanto coincide que es demasiada casualidad. Por eso lo mezclaron en una sola pregunta. Hemoglobina es al hierro, como la clorofila es al magnesio. ¿No está la relación? Química molecular.
Listo. Ya se lo sabe. Ya se lo sabe. ¿Y se puede medir la hemoglobina? Sí. Los laboratorios agarran, nos sacan la sangre para medir cuánta hemoglobina tenemos. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina que debemos tener para decir que estamos sanos? Lo normal es una cantidad de 13 hasta 14 gramos de hemoglobina. De 13 a 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Pues usted escucha, ¿cuánto tienes de hemoglobina? 13, yo, 12, tú, 14, yo, 13. Es 13, 14 gramos de hemoglobina medidos por cada 100 mililitros de sangre. Tenemos 5.000 mililitros de sangre, tenemos, ¿no? Ahora, para no escribir tanto, usted puede poner de 13 a 14 gramos por cada 100 mililitros por 100, por ciento, pues gramos por ciento. Y así lo va a ver cuando usted le hacen un análisis. Que profe, dicen que el hombre un poquito más, ay, siempre, no, vamos a poner que 13, 14 hasta 15 es normal en hombres y mujeres. Si viene un alumno y me dice, profe, yo tengo 15 de hemoglobina. Muy bien, aplausos. Otro alumno, profe, yo tengo 14. Profe, yo estoy en 13. Excelente, estás muy bien. Sí, estás muy bien. Los tres están muy bien. Profe, yo tengo 12. Estás bajo. Pero es 12, profe. Pero estás bajo. Pues, ¿qué pasa? Tienes que comer lentejas. Y si alguien me dice, profe, yo estoy en 11. 11 de hemoglobina. Anemia. Anemia. ¿Cómo va a ser? Anemia. Y una alumna me dirá, profe, ¿cómo que 11 va a ser anemia si yo estoy en 8? ¿Cómo va a estar en 8, señorita? Estoy de recontra anémica. ¿Qué es anemia? Falta de hemoglobina. La anemia es la falta de hemoglobina. Y cerramos. Anemia es falta de hemoglobina. Entonces viene un glóbulo rojo sin hemoglobina. ¿Para qué va a servir? ¿Ve? Ahora, esto de 13, 14 gramos de hemoglobina está muy bien a nivel del mar, como vivimos en Lima. ¿Por qué? A ver, acá su compañero nos dice que está con 17 de hemoglobina. Si viene su compañero, que es joven, ¿no? Sano, buen muchacho, sin vicios. Es lo que él dice. Dice, profe, yo tengo 17 de hemoglobina. O viene otro, profe, yo tengo 18, le gané. Espérate. Llamo al de 18. A ver, oye, 18, ven. 18 hemoglobina. Sí, profe. Lo primero que yo le preguntaría es, ¿de dónde eres tú? Profe, yo vengo de Huancavelica. Yo vengo de Cerrepazo. Ay, 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 pasa nomás. Pasa, profe. Vienes de la altura, pues. ¿Sí? En la altura es normal tener una hemoglobina así. 17, 18. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no es lo mismo vivir en Cerrepasco que vivir en Lima? ¿Cómo va a ser? En la altura vamos con su segundo curso favorito, geografía. ¿Qué ocurre en la altura? Que en la altura, profe, la presión atmosférica es menor. Y eso lo sabe desde segundo de primaria. En la altura, en la sierra, en la puna, en la cordillera, cuanto más voy en la altura, la presión atmosférica es menor. ¿No ves que me estoy acercando más al cielo? Es una forma de decirlo. Entonces, la presión del aire, de que empuja el aire es menor. En cambio, aquí en la costa, a nivel del mar, la playa está acá a 2 cuadras, la presión atmosférica es mayor. Y como en la costa la presión es mayor, esta presión comprime las moléculas de oxígeno. Entonces, cada vez que respiramos en la costa, respiramos bastante oxígeno. Pero en la altura,
Como la presión atmosférica es menor, la compresión sobre las moléculas de oxígeno es menor y las moléculas están más separadas. En otras palabras, cuando yo respiro en la altura, hay menos oxígeno que en la costa. Respirar en la sierra es respirar aire puro, todo lo que usted quiera, pero hay menos oxígeno que en la costa. ¿Por qué? Por la presión atmosférica. A menor presión atmosférica, menos oxígeno. Entonces, la gente que vive allá respira y dice, oye, pero, padre, está respirando muy poco, respira más. ¿Cómo hace la gente que vive en la altura para compensar el hecho que hay menos oxígeno en el aire? Aumentan la hemoglobina. Aumentan la hemoglobina para transportar ese oxígeno. Por eso que me vengan con 17, con 18, de allá, ay, normal, no pasa nada. Pero que alguien en Lima, un joven que toma sus vitaminas y come bien, que venga con 17 está bien, pues, ¿no? Pero cualquier otra persona que venga y me venga con 18 de hemoglobina, en Lima, mucho. Habría que ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes tanto? ¿No? Unas pruebitas por si acaso, ¿no? No sin asustarse, sin asustarse. Sin asustarse. En jóvenes se puede aceptar, pero después ya no. ¿Comprendido? Moraleja, las valores de hemoglobina no son iguales en la costa que en la sierra. ¿Dónde aumenta la hemoglobina? En la sierra. ¿Por qué? Porque el aire en la sierra tiene menor concentración de oxígeno. Y la menor concentración de oxígeno se debe a que hay menor presión atmosférica en la altura. ¿Comprendido, jóvenes? Muy bien. Sí, Muy profesor. bien. Y para terminar, función de los glóbulos rojos. Le dije que esta clase estaba dedicada fundamentalmente al glóbulo rojo. ¿Ah? La función de los glóbulos rojos es que el glóbulo rojo es un vehículo que va al pulmón a recoger el oxígeno que acabamos de respirar. Con todo respeto, voy a comparar al glóbulo rojo con una combi, con nuestras combis de Lima. Cuando viene esta combi al pulmón, el pulmón es como su paradero inicial. Los pasajeros están esperando. ¿Quién es? Oxígeno, que acabo de respirar. Entonces llega la combi y dice, ya, suban. Y por supuesto el oxígeno ¡fua! Sube y se sienta. Este profe, ¿dónde lo han sacado? ¿Cómo se va a sentar el oxígeno? Se sienta, ¿dónde? En los asientos de la combi. ¿Y quién es el asiento de la combi, profe? La hemoglobina. Por eso el glóbulo rojo tiene que estar lleno de hemoglobina, porque cuando sube el oxígeno, la hemoglobina es la que agarra el oxígeno y lo transporta. ¿Me dejo entender? La hemoglobina es la que fija el oxígeno y lo transporta. ¿Con qué lo fija? Con el hierro. Con el hierro. Por eso yo me atrevo a decir, es una combi y sus asientos son la hemoglobina. Imagínense que viene el glóbulo rojo y no tiene hemoglobina. El oxígeno no sube. No sube. ¿Qué va a subir si no hay asiento? Usted está parado en la calle, viene una combi y no tiene ni un asiento. No sube. Espera otro. Y no porque esté lleno, no tiene. ¿No? Ahora, una vez que sube el oxígeno, ¡pum! Se aferra a la hemoglobina y el glóbulo rojo va hasta el último rincón del cuerpo, llega a todas las células y ahí ya, oxígeno, baja, baja, baja. Célula toma, ¡bum! Y le entrega el oxígeno. Esa es su función, transportar oxígeno. ¿Y por qué? Porque el oxígeno es un gas. Y el gas no puede ir en el plasma, burbujearía. Por eso tiene que ir en el glóbulo rojo. Y una vez que entregue el oxígeno, la segunda función del glóbulo rojo es recoger de la célula uno de sus desechos.
recoger de la célula uno de sus basuritas, un desecho que también es un gas, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, muchachos, más conocido por usted como CO2. CO2. Entonces, dice, ya, CO2 sube, sube, ya sube para llevarte al pulmón. Sube el CO2, se siente en la hemoglobina también, porque todo, en el glóbulo rojo todos viajan sentados. Todos viajan sentados, el oxígeno y el CO2. Todos viajan sentados. ¿Ya? Ay. Ay, la pregunta que me hace. Sube el glóbulo, el oxígeno. ¿Dónde se sienta? En la hemoglobina. Y el hierro, en esta analogía, ¿qué sería? El hierro sería el cinturón de seguridad. El hierro de ponte el cinturón, dice el cobrador para pasar donde está el policía. Ya, el cinturón sería el hierro. ¡Pum! Bien enganchado ahí. Sin hierro no hay hemoglobina. Ya, esa es la analogía completa, joven. Ya con esto no te olvidas el resto de tu vida. ¿Ok? Ah, cuidado con las trampas. Cuidado con las trampas. ¿Cuál es una trampa en examen de admisión? El glóbulo rojo no transporta nutrientes. El glóbulo rojo no transporta nutrientes. Entonces, el nutriente va afuera, en el plasma. Los nutrientes van en el plasma, eso no hay problema. La glucosa, las proteínas, las vitaminas, eso va en el plasma. Lo que lleva al glóbulo rojo son lo que es gas, oxígeno, y después la basurita, el dióxido de carbono, el CO2. ¿Cuál sería la trampa? Que usted esté emocionado en el examen y le ponen esas preguntas, señala verdadero o falso según corresponde. Y le ponen, ¿no? El glóbulo rojo transporta oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. El glóbulo rojo transporta oxígeno y nutrientes. Recontra fake, recontra falso, pues, profe. Profe, pero usted dijo, yo dije al principio, la sangre transporta oxígeno y nutrientes, la sangre entera, toda la sangre, donde el oxígeno va en el glóbulo rojo y los nutrientes en el plasma. ¿Ya? ¿Cómo cambia? Pero si le dicen el glóbulo rojo es el que transporta oxígeno y nutrientes, falso. Que los nutrientes en el glóbulo rojo, ¿qué nutrientes? No entran nutrientes al glóbulo rojo. No es su trabajo llevarlos, solo oxígeno y CO2. Y cuando el glóbulo rojo lleva oxígeno, el glóbulo rojo, ahí están los puntos en la hemoglobina, entonces el glóbulo rojo, la hemoglobina, sube el oxígeno, que son esos puntos azules, y se sienta. Miren cómo se agarra de la hemoglobina. Nadie viaja parado en el glóbulo rojo. Y ahí va el glóbulo rojo con la hemoglobina bien llena de oxígeno. No hay hemoglobina, no sube el oxígeno. Eso es anemia. Ahora bien, cuando la hemoglobina sujeta al oxígeno, juntos, ¿cómo se llama eso, profe? San Marcos, examen, se llama oxihemoglobina. Correcto. Oxihemoglobina. ¿Qué cosa es la oxihemoglobina? La hemoglobina llevando oxígeno. Pues, profe, ya vaya a almorzar, profe. La oxihemoglobina es la hemoglobina llevando oxígeno. ¿Ya? Una vez que llega a su objetivo, que son las células del cuerpo, entrega el oxígeno. Ya, oxígeno, baja, acá te quedas. Baja el oxígeno, se va desocupando los asientos. Ahora, ¿quién sube? Sube esa basurita que el glóbulo rojo nos va a ayudar a traer de vuelta al pulmón para botar. Y esa basurita es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Para usted, CO2. El famoso CO2.
También le llaman anhidrido carbónico, ¿no? Ahora el glóbulo rojo ya sube, pues, dióxido de carbono, ya sube, sube, ya sube el desecho y se sienta en hemoglobina. Repito, nadie viaja parado acá. Sube, pluc, 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 se sienta en la hemoglobina. Ahora la misma combi regresa, pero con otro pasajero, dióxido de carbono. Pregunta, profe, ¿cómo se llamaba la hemoglobina cuando traía el oxígeno? Ay, oxihemoglobina. ¿Y cómo se llama ahora la misma hemoglobina que dejó al oxígeno y ahora viene trayendo al dióxido de carbono? Carbaminohemoglobina. No se vaya a confundir. Tremendo nombre, ¿no? La carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina es la misma hemoglobina trayendo al CO2. Oxihemoglobina está llevando oxígeno. Carbaminohemoglobina, CO2. La hemoglobina. ¿Y el nadie más, profe? Esos son sus pasajeros. En un minuto termino. Pero en las ciudades modernas hay un gas que es un contaminante ambiental. Esto ya no es normal. Es un contaminante ambiental que sale de dónde? De los motores que queman combustible del petróleo. Motores que funcionan con petróleo, motores que funcionan con gasolina, con lo que llaman el diésel, las combis, los aviones, los autos, fábricas, las centrales hidroeléctricas, las centrales eléctricas que hay en Lima funcionan con puro petróleo. Y cada vez que se quema el petróleo, en ese humo del petróleo sale monóxido de carbono. Monóxido de carbono, fórmula CO. Ya no es CO2, ya es dióxido, no. Monóxido de carbono, CO. Ese monóxido lamentablemente está en el aire de Lima, de la ciudad, de todo el mundo, hay carros, ¿no? Y cuando ese monóxido entra en la sangre, sube al glóbulo. Y lo peor es que la hemoglobina lo acepta. Dice, oh, monóxido sube. Y sube el monóxido y se siente en la hemoglobina. Profe, ¿y el oxígeno? Lamentablemente la hemoglobina tiene mucha afinidad por el monóxido de carbono. Dicho en otras palabras, le gusta. Profe, pero es tóxico, pero le gusta, químicamente le gusta. Sube, sube, le dice, y ¡pum!, se sienta. ¡Ah, su profe! Y ahora, ¿cómo se llama cuando la hemoglobina está llevando a este mal pasajero un contaminante llamado monóxido de carbono? Esa combinación se llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Ya se imagina cuando este glóbulo llegue hasta la célula y la célula le diga, glóbulo rojo, ¿me traes oxígeno? No, toma si quieres. ¡Pua! Monóxido. Esto no me sirve. No hay otra cosa. ¡Pua! Y la célula pierde, porque la célula no usa el monóxido. Más nos contaminamos con monóxido, nos dañamos. No es culpa del glóbulo rojo, es culpa del ambiente, es culpa de nosotros mismos que contaminamos el ambiente, ¿no? Así que, ¿qué transporta el glóbulo rojo? Gases. ¿Qué gases? Oxígeno, dióxido de carbono. Fundamentalmente, oxígeno y CO2. Cuando la hemoglobina lleva oxígeno, oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina lleva dióxido de carbono, carbaminohemoglobina. Y si se contamina con el monóxido de carbono del humo de los autos que queman petróleo, carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Punto. Ah, y otro por la cual los glóbulos rojos son bicóncavos y no tienen núcleo, ni organelas, ni nada para poderse deformar. Eso lo justifica, ¿ve? ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene que viajar hasta el último rincón, hasta la última celulita y tiene que ir por los capilares más delgaditos. Para eso tiene que deformarse.
entenderá que si es una célula redonda y con muchas cosas adentro, no se va a poder deformar, se atracaría acá y no llegaría hasta su objetivo. Pero ya, como dice ese señor de la televisión, todo está fríamente calculado. Todo está fríamente calculado, hasta favorecer la deformación del glóbulo, ¿no? Y finalmente los glóbulos rojos, esto lo vamos a hablar en la clase de pulmones, como los alveolos pulmonares, que es el último rincón del pulmón donde llega el oxígeno, pues afuera de los alveolos se forma una red de vasos sanguíneos microscópicos. Y entre el alveolo y los capilares, alveolo y los capilares, donde los glóbulos rojos desfilan en fila de a uno, y es cierto, ahí va pasando el oxígeno, mira. Ahí va imaginariamente pasando el oxígeno, entonces el glóbulo rojo va subiendo al pasajero y hasta el color le cambia. Rojito, brillante se pone que es el color rojo escarlata de la sangre, ¿no? Este color que dicen los libros, rojo escarlata, se refiere al rojito brillante, parece la bandera, es cuando el glóbulo, la sangre está saturadita de oxígeno. Ese es el rojo escarlata. De esto vamos a hablar en pulmones, ¿ya? Entonces acá terminamos, muchachos. Como les dije, hemos dedicado esta clase al glóbulo rojo porque el glóbulo blanco tendrá su clase, que es el sistema inmunológico. ¿Ves? Todo está así, dosificado, para poder explicar bien, pues si no, haríamos poquito de cada cosa. ¿Ya? Aquí vamos terminando entonces. Muchas gracias por su atención.